Cordiales saludos, estimados alumnos. Estamos comenzando nuestra clase de hoy de la materia ontología. En esta clase vamos a desarrollar la unidad 1, donde hablaremos de la ontología del devenir, el ser como interpretación. Vamos a tratar los temas como definición e importancia, metafísica general y específica, el ente y su estructura y por último el ente y el ser. Veamos entonces la definición e importancia de la ontología. Podemos definir la metafísica como el estudio de las primeras causas y primeros y más universales principios de la realidad en su totalidad. Por eso podemos llamar a la metafísica la filosofía fundamental porque investiga los fundamentos. Estos son el principio y el inicio de lo que es. Por ejemplo, los filósofos presocráticos llamaron a este fundamento el arqué o principio de todo o inicio de todo. Si no tuviéramos ya otro significado, podríamos llamar a la metafísica la arqueología racional. También se ha definido frecuentemente la metafísica como la ciencia que estudia el ente en cuanto ente, sus propiedades y sus causas. Esta definición se debe al objeto material y formal de la metafísica y ha originado otro término a partir del siglo XVI en la edad moderna o en la era moderna ya, que fue reemplazado poco a poco el término metafísica por el término ontología, que viene del griego on, ente, y logos, razón o intelecto. Aristóteles nos dice que la metafísica es la filosofía principal, es decir, la disciplina filosófica fundamental. En el desarrollo de la historia de la filosofía occidental, la metafísica ha tenido varias épocas de auge, pero también épocas de olvido. La metafísica como disciplina fundamental ha entrado en crisis a partir del inicio del pensamiento moderno, que ya mencionamos en el siglo XVI. Y debido a una crítica fuerte de parte del racionalismo y de la Ilustración. Ya posteriormente en los siglos XVII, XVIII y XIX han surgido corrientes antimetafísicas, como por ejemplo el empirismo, el positivismo, el racionalismo y en el siglo XX, como sabemos, la filosofía analítica y la fenomenología. Pero ¿qué pasa? A través de estos surgimientos han surgido nuevas formas de metafísica, que son, por ejemplo, el idealismo, el materialismo, la neoescolástica, y hoy en día se nota un renacimiento de la metafísica. Entonces parece que estas corrientes antimetafísicas producen su propio vacío y así evocan nuevas formas de metafísica. Así que el ateísmo ha producido el surgimiento de una religiosidad más emocional e irracionalismos de toda índole, ocultismo, sectas y compañía. Entonces vemos cómo surge la metafísica y con el tiempo se va cambiando el término y ese término es lo que nosotros conocemos hoy como ontología. Vamos a seguir desarrollando, en este caso vamos a hablar de la metafísica general y específica. Entonces se puede denominar a la metafísica como la disciplina universal por excelencia de la filosofía, porque estudia los rasgos más generales y universales de lo que es, como lo es la ontología. La metafísica estudia propiedades y causas de todos los entes, desde los más bajos hasta los más altos. Por eso, la ontología es metafísica general. Siguiendo también
La, la metafísica se estudia en los campos particulares según el triángulo filosófico anteriormente ya expuesto, y estos son de lo que surgen las metafísicas particulares, como por ejemplo la teodicea, la cosmología y la psicología, mientras la metafísica general, que es la ontología, cubre la totalidad de lo que es tanto en lo objetivo, lo absoluto, como en lo subjetivo. Las metafísicas particulares solo tratan de estos campos, de lo que ya mencionamos, la teodicea, cosmología y la psicología. Entonces, vamos a nombrar o describir que la teodicea, perdón, estudia un ente particular, que es lo absoluto o Dios desde un punto de vista filosófico. La cosmología investiga los entes corpóreos, es decir, la naturaleza. Y por último, la psicología o antropología se dedica a los entes vivos, especialmente al ser humano. De esta manera, entonces, vemos la diferencia que existe entre metafísica general, que es ontología, y la metafísica específica, que son la teodicea, la cosmología y la psicología. Por su parte, el ente y su estructura. Aquí debemos distinguir el objeto material y el objeto formal de la ontología. El objeto material de la metafísica general o la ontología es el ente, sin distinción de su naturaleza o grado de ser. Es decir, que la metafísica investiga los rasgos fundamentales y generales de todos los entes, sean estos absolutos, finitos, materiales, espirituales, objetivos o subjetivos. Sin embargo, el objeto formal de la metafísica general o la ontología es el aspecto del ser. El aspecto del ser, por ejemplo, eh, en este caso, por eso decimos que la metafísica general es ontología, es decir, ciencia de los entes en cuanto entes. De esta manera, entonces, vemos el objeto, identificamos el objeto material de la ontología y el objeto formal de la ontología. Y por último, analicemos un poco lo que es el ente y el ser. ¿Por qué? Porque es preciso definir lo que es el ente. Porque sabemos nosotros que en nuestro lenguaje común muchas veces utilizamos también el término ser para indicar lo mismo, el ser humano, los seres queridos, pero filosóficamente ente es lo que es decir, algo particular que de una u otra manera existe. No se puede definir el ente por una definición lógica. Como sabemos en lógica, realizamos la definición por género próximo y la diferencia específica, porque se trata de una noción universal por encima de la cual ya no hay otra noción más general. Es un concepto que trasciende, es trascendental, es decir, es predicable de todas las entes o todas las cosas sin excepción. Ahora, tenemos que admitir que hay diferentes tipos de entes. Hay entes materiales, a lo que muchas veces identificamos como realidad objetiva y que se investigan en la cosmología y las ciencias físicas. Así también hay entes intelectuales que llamamos conceptos, proposiciones y que se investigan en la lógica. Y por último hay entes psíquicos. Eh, por otro lado, hay entes psíquicos que podemos identificar como realidad subjetiva y que se estudian en la psicología. Y también hay entes espirituales que tienen que ver últimamente con la realidad absoluta y que se estudian en la teodicea. Cuando en la metafísica nosotros hablamos de entes, se toma la noción en su significado más universal, abarcando todos los tipos de entes. Y hay que diferenciar el concepto de ente de otros que son similares pero no idénticos. Por ejemplo, ser, esencia, existencia. Decimos que el ente es lo que es. Podemos analizar esta denominación de una manera más detenida. Por ejemplo, lo que es
consiste de dos partes o aspectos. Está compuesto por un sujeto, lo que, y un predicado que es lo que es. Entonces, en el concepto ente intervienen tanto el aspecto de algo, que sería qué, como el aspecto de la existencia, o sea, el alto de este algo. Si tenemos cualquier ente concreto como un árbol, podemos distinguir estos dos aspectos. El árbol, es decir, su esencia, lo que, y su ser, es decir, su existencia, lo que es. Bien, entonces lo que aquí tenemos que tratar de no confundir el ser y los entes. Los entes, repetimos, vamos a volver a mencionar, son las cosas, lo que existe, los objetos, los existentes, perdón, los objetos. En cambio, el ser es lo que le da inteligibilidad y sentido a las cosas. Es el fundamento de los entes. La diferencia entre el ser y el ente es la tantas veces mencionada en los escritos de Heidegger, por ejemplo, diferencia ontológica. Entonces, para este autor, en el plano o nivel óntico es el que se refiere a los entes. Nivel ontológico es el que se refiere al ser. Bien, de esta manera entonces nos vamos concluyendo nuestra clase de hoy sobre lo que es el surgimiento de la metafísica, cómo se fue eh, cambiando el término hasta el surgimiento de la ontología, en donde podemos decir que la filosofía presocrática, desde Parménides, surge la ontología al tratar sobre el ser. Más adelante sabemos que Aristóteles también abarca más profundamente con el surgimiento de la metafísica. En el transcurso de la filosofía occidental, la metafísica, como vimos, ha tenido varias épocas de auge, como también tuvo su época de desaparecer, de donde no se trató más lo que es la metafísica. Entonces, como hemos analizado en esta clase, la metafísica ha entrado en crisis a partir del inicio del pensamiento moderno, que es el siglo XVI en adelante, debido a una crítica fuerte de parte del racionalismo y de la ilustración. Entonces, de esta manera hemos repasado el surgimiento de la metafísica, algunos conceptos, principalmente lo que tiene que ver con la metafísica y la ontología. Entonces, de esta manera vamos cerrando nuestra clase. Nos reencontramos en la próxima clase.